Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alfredo Cárdenas, subgerente de Asuntos Regulatorios, y en nombre de Transelec les damos una cordial bienvenida a este evento. Estamos muy contentos por la excelente acogida, recepción e interés mostrado por profesionales del sector en este conversatorio. Agradecemos la participación de nuestros invitados presenciales y, por supuesto, a todos aquellos que nos están acompañando a través de la señal streaming. Tenemos la participación de representantes de la academia, asociaciones gremiales, organismos del Estado y, por supuesto, invitados internacionales. ¿Con qué objetivo? Queremos conversar acerca de propuestas que ayuden a mejorar, optimizar la metodología de planificación de la transmisión. Pero antes que todo, quiero dejar a Claudia Carrasco, vicepresidenta de Regulación e Ingresos de Transelec, para poder abrir esta jornada. Gracias, Alfredo. Muy buenos días a todos. Estamos muy felices de tenerlos acá presentes en las oficinas de Transelec acá en Santiago. También estamos muy contentos de todos los que se están conectando a la distancia, especialmente de regiones, y quería aprovechar de mandar un saludo especial y cariñoso a todas nuestras gerencias zonales también. En nombre de Arturo de Blanc, nuestro gerente general, les damos la bienvenida a este conversatorio y un caluroso saludo. ¿Por qué nos estamos juntando hoy día acá? Es para conversar. Acá en Transelec estamos convencidos que conversando sobre temas complejos, de temas desafiantes, es que se buscan o se encuentran buenas ideas, compartiendo ideas, distintos puntos de vista, y como decía Alfredo, tenemos acá hoy día la oportunidad de tener expertos de distintas partes del sector, privado, academia, del regulador, ¿cierto? Donde vamos a conversar un tema muy interesante. Y tuvimos unas experiencias muy interesantes el año pasado, hicimos 4 conversatorios también del mismo estilo que vamos a vivir hoy día, de 4 temas muy relevantes, no sé si se acuerdan. El primero del proyecto de ley de transición energética, cuando conocimos la primera versión, hicimos un conversatorio. Después hicimos otros 2 conversatorios de temas muy complejos como la normativa de ruido o las invasiones de franja que hoy día estamos viviendo continuamente en nuestras instalaciones. Y cómo olvidar el conversatorio sobre hipermisología, un tema que hace tiempo ya se viene conversando no solamente en la industria eléctrica, sino también en otras industrias, y ojalá tengamos soluciones para poder promover la ejecución y término de proyectos de toda índole, especialmente en transmisión. Así que los invito especialmente a que se mantengan conectados, a que disfruten las presentaciones que le tenemos preparados con el equipo del Centro de Energía de la Universidad de Chile, y que se mantengan hasta el final, que va a haber un panel de conversaciones muy interesante con los expertos que les comenté. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras para poder dar inicio a esta jornada. Reitero, estamos transmitiendo de manera online y aprovecho de comentar que en este momento ya tenemos conectada a una audiencia de 202 profesionales en el sector. Chile está viviendo una desafiante transición energética hacia la descarbonización de la matriz eléctrica. Eso es un hecho. Para lograrlo es necesario que se pueda incrementar la generación de energías renovables y, por supuesto, que pueda ser transmitida hacia los centros de consumo. En este sentido, el sistema de transmisión es un segmento habilitante para lograr este objetivo país. Por supuesto, enfrenta desafíos en materia de planificación, desafíos en materia del desarrollo oportuno de las obras para tener una transición energética segura. En búsqueda de buscar soluciones, recomendaciones, Transelec, como mencionó Claudia, encargó un estudio al Centro de Energía de la Universidad de Chile, metodología, análisis, diagnóstico de la metodología de planificación actual de la transmisión. Y para poder iniciar esta conversación, queremos dejar con ustedes un breve video que permite contextualizar este tema, así como el escenario actual del sector energético en Chile. Desde hace años, Chile enfrenta un desafiante escenario energético a causa de distintos factores. La transición energética, que exige la desconexión de fuentes contaminantes.
una extensa y severa sequía en la zona centro-sur que afecta a la generación hidroeléctrica, además de otros efectos del cambio climático. Y si bien el crecimiento de la generación de renovables es constante, este se ve opacado por la pérdida o vertimiento de energía debido a la falta de infraestructura de transmisión. En este contexto, y para sostener adecuadamente el suministro, son clave la planificación y el desarrollo oportuno de nuevas obras de transmisión para responder tanto a los cambios estructurales del sistema como a las nuevas condiciones medioambientales y sociales en que éste se despliega. ¿Cómo podemos mejorar la planificación y el desarrollo del sistema de transmisión bajo este complejo escenario? Como comenté, hoy tendremos una dinámica jornada y comenzaremos con la presentación del profesor Retans. Permítanme introducirlo. El profesor Christian Retans es ingeniero eléctrico y doctor en ingeniería de la Universidad Técnica de Dortmund, de Alemania. Desde 2007 dirige el Instituto de Sistemas Energéticos, Eficiencia Energética y Economía de Energía de la Universidad de Dortmund. Además, es profesor adjunto de UNAM en China y miembro de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo en Alemania. Professor Retans, thank you very much for joining us today. It's an honor to have your presence here in Chile. We really appreciate your participation and sharing with us your knowledge and experience. Y experiencia. Profesor, adelante, tome la palabra, hable de los desafíos de la transmisión y transición energética. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, damas y caballeros. Estoy muy contento de estar aquí, es un orgullo, es la tercera vez que estoy aquí en Santiago y siempre hemos tenido una muy buena discusión y espero tener una buena discusión hoy, porque me gustaría presentar un poco la perspectiva alemana de la perspectiva europea y creo que va mano en mano más o menos con los mismos desafíos, con transición energética, como en Chile, cambio climático, descarbonización, todo es lo mismo y de cierto cada país tiene condiciones especiales, así que me gustaría presentar un poco lo que estamos haciendo en Alemania y en Europa, así que espero poder controlarlo de aquí. Ok, perfecto. Así que esta es mi vista al mundo, al menos el mundo europeo, porque el sistema de transmisión europeo está interconectado desde España a Portugal a la izquierda hasta aquí a la derecha, así que es un sistema enorme y por lo tanto toda la planificación que estamos haciendo en Alemania tiene que considerar todos los países colindantes. Significa que si vemos esto es Alemania, tenemos mucha importación y exportación de energía durante el año. En cada hora puede cambiar y esto depende de energía renovable. Tenemos mucha fuente de energía eólica en el sur y después vamos a energía eólica offshore. Estos son los grandes conductores del sistema de conducción, porque si estamos en el norte tenemos toda la energía eólica, aún de offshore, y el viento está soplando. Utilizamos esto de Bélgica, Países Bajos. Toda esta electricidad está circulando y al igual que el este va Polonia, República Checa y vuelve a Alemania. Por lo tanto, nuestros vecinos no les agrada que estamos atrasando la extensión de la transmisión energética del sur al norte de Alemania. Pero con buena planificación hay que decidir primero cómo y qué tan probable y cuáles son las posibilidades de que va a haber energía eólica o fotovoltaico en escenarios del futuro, porque hay que colocarlo, regionalizarlo y ver dónde va a suceder. Nadie lo sabe,
porque cuáles van a ser los permisos. Así que siempre es un individuo de que es localmente en las regiones, pero la planificación tiene que considerar la gran imagen. Por el lado de consumo hay que considerar dónde va a haber vehículos eléctricos, cómo estamos calentando con gas y petróleo, y a futuro van a haber bombas de calor basados en energía renovable. Todo tiene que colocarse en el panorama y después hay que calcular el modelo de mercado, y esto normalmente es el mercado europeo. Estamos creando el mercado para toda Europa y después podemos considerar las condiciones extremas, identificando los cuellos de botella en la red y después comenzar con planificar las líneas. Este es el proceso básico. Ahora voy a ir en mayor detalle de eso más adelante. Ahora, en el centro de Alemania hay áreas rurales, hay áreas industriales, y aquí en el este está Dortmund, de donde vengo yo, y es más o menos como una gran ciudad. Está separado de tiempos antiguos en varias ciudades, pero en realidad es una región con 8 millones de personas, es un área altamente industrial. La pregunta es cómo traer toda la energía renovable del norte a dar el suministro, a suministrar un pequeño pueblo, y suministrar esta área industrial es mucho más desafiante. Aquí tenemos una imagen de la universidad de 1968. Tenemos 32.000 estudiantes. Este es el campus para que tengan la imagen general. Y nuestro Instituto de Sistemas Energéticos y Geoeconomía aborda la dinámica, la estabilidad, la distribución, planificación y lo que hacemos aquí, los sistemas de energía y red de transmisión, el mercado y el impacto sobre la red, y después las tecnologías de redes inteligentes, control y optimización. Tenemos las configuraciones físicas, laboratorios para la distribución, y después tenemos el modelo de distribución del mercado de la red europea. Eso tiene que ver con lo que usamos en nuestro trabajo en consultoría, los operadores de sistemas, para los reguladores, y también con las redes de transmisión para identificar la necesidad de almacenamiento de estaciones de energía. Y esto es la regionalización que se crea el modelo mercado y que identifica los cuellos de botella, la grilla. Este es un gran modelo que se ejecuta en nuestro computador de la universidad con varios procesadores, etcétera, porque es muy complejo. Tenemos una herramienta de distribución, muchos datos públicos y datos muy realistas. Esta es nuestra gran herramienta, es una bola de cristal y vemos el futuro, ¿verdad? Esta es la herramienta. Siempre es difícil planificar para los siguientes 10 años, 20 años, nunca se sabe lo que puede pasar. En el ámbito político, las decisiones pueden cambiar. Por lo tanto, todo es estudiado y hay muchos estudios donde estamos involucrados y hay cierta probabilidad, hay muchas metas políticas. La pregunta es que toda esta planificación tiene que ser robusta, hay que considerar las probabilidades, incertidumbres, etcétera, y tiene que ser técnicamente factible. No es suficiente que un político diga, queremos energía eólica. Tenemos que saber cómo funciona cada hora, cada minuto, con los servicios ancillarios, etcétera. Todo se trata del balance. Aquí está el balance, 50 Hz, medido recién. Veamos, es estable, muy bien, bastante estable. Pero una escala es la dimensión espacial. Por ejemplo, la red regional, ciudades, la red alemana. ¿Cómo balanceamos todas las fluctuaciones? También está la escala de tiempo, desde la inercia, los servicios de ancillería. Este equilibrio
tiene multiescalas y ejes, y con la transmisión a nivel europeo tenemos que considerar la gran imagen y los servicios de ancillería, inercia. Es algo importante y se tiene que incluir. Esto es de Alemania. Esto verá Alemania enero 2022. Invierno en Alemania, y vemos una semana que tenemos en negro, lunes, aquí está sábado, domingo, lo fotovoltaico, porque es invierno, la radiación es baja, pero en verde van a ver la energía eólica. Seleccioné esta semana porque fue antes de la guerra de Ucrania, y es así como el sistema estaba operando, y aún vemos que se utiliza energía nuclear mientras sacamos la energía nuclear, después carbón lignito, carbón duro, gas. Aquí se puede ver a izquierda cuando no sopla el viento hay una brecha. Y aquí importamos de países vecinos, y después cuando hay mucho viento tenemos un excedente y ahí exportamos energía. Y ven ustedes el cambio drástico que puede ocurrir en unos pocos días. Tremendo desafío. La pregunta es cómo se puede equilibrar esto para contar con suficiente energía eólica y tal vez incluso más en el futuro. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente viento o no hay suficiente sol? Las plantas tienen que ser sólidas y el gobierno ha decidido renunciar a la energía nuclear. Entonces, aún nos queda bastante carbón y hay que hacer esta compensación con gas que venía de Rusia. Hoy las tuberías no funcionan con Rusia y seguimos utilizando ese gas de Rusia que llega desde India o por otros lados de distintos mercados del mundo, y seguimos consumiendo todos estos gases provenientes de Rusia. Pero lo más importante es que es más costoso que si hubiese venido directo por tubería. Así que tratamos de bloquear a Rusia, pero Rusia nos sigue vendiendo su gas y les queda bien porque más encima pagamos más. Así que hay una dimensión estratégica que es muy compleja, y la idea sería que en el largo plazo tengamos estas plantas de gas que usen hidrógeno y que el hidrógeno venga principalmente de mercados como Chile en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿este mercado mundial cuándo se va a concretar? ¿Cuándo existirá? Ahí está la pregunta. El hidrógeno es la clave, y también cuando tendremos un excedente de energía eólica que pueda aumentar en el futuro, así como electrólisis para producir hidrógeno directamente para uso directo. Eso es parte del panorama con que contamos. Hoy podemos ver estas curvas que muestran los precios de mercado. Vean ustedes a la izquierda, tenemos la energía nuclear, y siempre la pregunta fue, ¿podemos hacer una transición de salida de la energía nuclear? Nos quedan unas plantas todavía, no es tanto, pero ¿qué impacto tendrá en el mercado? Y además, consideren esta parte, los niveles de precio a medida que avanzamos a la izquierda, o podemos también tener un aumento extremo que es el que refleja la derecha, y ha sucedido. Y los gobiernos pensaban que esto no iba a ocurrir o que no afectaría, pero el mercado mostró que el aumento de precios fue tremendo, y a eso nos enfrentamos con un daño enorme en la industria, porque el nivel de precios de la electricidad es mucho más elevado acá que en Estados Unidos, porque nuestra importación de gas de fracking de los Estados Unidos puede ser más caro para un país como Alemania, y la electricidad es elevada, y también en toda Europa lo es, y es un tremendo problema para la industria. Acá tenemos la instalación de energía renovable, entonces tenemos una carga máxima de 80 gigawatts de instalación hasta el año 22. Acá están los renovables, fotovoltaico y también energía eólica, un poco de hidroenergía y un poco de biomasa. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Es bastante, y más o menos 80% de la producción de electricidad anual proviene de energías renovables. Eso hemos logrado, me parece bastante bueno. Ahora el objetivo es
en instalaciones anuales, más o menos lo que tenemos hasta la fecha. Y se desea un aumento en la instalación anual de esto que sea importante. Acá está fotovoltaico, acá está la energía eólica en tierra marina, y es todo un desafío poder llegar a estas cifras porque necesitamos máquinas, empresas y todo esto que puede venir en cierto modo de China, así que dependemos tanto de China con esta transición energética. Ahora, si lo conversamos, ¿será factible? Consideren la cantidad de plantas de energía eólica actual, 30.000, pequeñas, más bien antiguas, y si las cambiamos por modelos más nuevos, de 7 megawatts, ese tipo de dispositivos necesitaríamos 35.000, y para llegar a esa cifra hablaríamos de 35.000. Es posible, se puede lograr si lo hacemos. En los últimos 20 años logramos esta instalación, ¿por qué no un poco más de los próximos 20? Entonces las cifras, el total parece lograble. La pregunta es, ¿será realmente así? Ahora, si pasamos estas cifras a gráficos, acá está lo que hemos logrado, luego lo que queremos lograr. Es bastante, y sí que queremos llegar a la meta de emisiones con 0 CO2 al año 45, tenemos que acelerar la fase y el ritmo de instalación, ¿verdad? De manera drástica, de hecho. Así se aprecia. Ahora, si tomamos esta curva y hacemos esta representación hacia la izquierda, tenemos la falta de energía, y en el punto derecho el excedente de electricidad, y entonces esta es la curva actual. Con la falta tenemos que hacer importaciones, utilizar plantas convencionales, un poco de hidroenergía, y si tuviésemos excedente podríamos exportar o hacer un poco de almacenamiento. ¿Cuál podría ser la curva en el futuro? La forma de la curva cambia. Seguimos con una ausencia o falta de electricidad al menos en 2 o 3 semanas de cada año, y luego generamos un excedente, y por supuesto esto se presta para baterías, hidrobombeo, flexibilidad de la carga, y luego estas bombas de calor, vehículos eléctricos, exportación, almacenamiento, es decir, una combinación con el sector del calor. En Alemania es esencial, normalmente no hay tanto aire acondicionado, más bien calefacción, y con este excedente podríamos tener electrólisis y más generación de energía con nuevos recursos para la industria, y eso es importante. El hidrógeno, en primer término, es un insumo de la industria y necesitamos tenerlo, aunque la gran mayoría sería con exportación. Ese es el panorama general. Ahora pasémoslo al área que nos interesa. Más o menos hay 2 perspectivas. Primero, con todos estos cables que salen del continente y generan esta producción, y por otro lado está toda la distribución que alimenta bombas, alimenta vehículos eléctricos y otros dispositivos de almacenamiento. ¿Y dónde está el equilibrio? Porque cuando sopla muy fuerte el viento, incluso una instalación casera puede servir, y esto determina el uso y el aumento o el descenso en uso, y tenemos que determinar cuándo cargar el vehículo, cuándo alimentar otras unidades. Si el mercado dice las próximas 2 semanas no vamos a tener energía, así que por 2 semanas más no podrán cargar sus vehículos eléctricos, habrá restricciones, no podrán salir en sus vehículos. Pero ¿qué pasa si sabemos que en la noche va a soplar suficiente viento? Sabemos que es el horario correcto, esa pequeña franja horaria en que se puede hacer esa carga, por ejemplo, del vehículo eléctrico. Necesitamos ser flexibles. Hoy día necesitamos que en el futuro haya mucha digitalización. Necesitamos flexibilidad y control automatizado de los dispositivos. Y esto es algo que se debe establecer con normas, con medidores inteligentes, etcétera. Ahí realmente vamos a poder avanzar, y es un gran desafío la digitalización. Normalmente esto no es tan bueno en Alemania.
tenemos mejor ingeniería mecánica en Alemania que digitalización. Así que esa es la pregunta, cómo poder abastecer un área industrial tan grande. Y además el hidrógeno. El hidrógeno se importa y tenemos las tuberías que abastecen a la industria del acero y otras. Y la pregunta es, ¿cómo utilizarlo? Lo mismo que en nuestras plantas con otro tipo de combustión. Y por supuesto, tenemos que entender cómo generar una buena planificación del sistema, no solo en la red de electricidad, sino que también en la red de hidrógeno. Y ese es el desafío para toda la planificación energética, trabajar en conjunto, porque solamente podemos planificar el sistema eléctrico si sabemos dónde están las plantas y si sabemos que en el futuro tendremos tuberías de hidrógeno que las alimenten. Así que realmente es algo que ahora se fusiona, se combina para tener una buena planificación de red, tanto de red de electricidad como de hidrógeno, para lograr un escenario positivo. Y por supuesto la electrólisis en Alemania del Norte en época de invierno. Ese es el panorama. Y acá concluyo con nuestro plan de desarrollo de redes. Este es el escenario de aquí al año 2045 en Alemania. Acá están las distintas regiones del país y también las distintas expectativas de carga, de demanda y de abastecimiento. Pueden ver por regiones. Acá tenemos en azul el viento marino y en el sur tenemos mucho más fotovoltaico, no tanta energía eólica porque cerca del mar hay más viento y así, bueno, y este es el escenario que nos permite crear un cronograma por hora de cada día, de cada mes, de cada año para identificar optimización y posibles congestiones. Y terminamos con este plan de desarrollo de redes. Yo sé que esto es difícil de leer, pero hay muchísimas líneas de distribución y hay bastantes necesidades de modernización también, pero se está haciendo mucho. Todas estas conexiones son conexiones de corriente continua que van de norte a sur. Algunas ya tienen su derecho de paso, de construcción, y hay otras que están en etapa de intención de conexión entre dos puntos y hay que establecer el derecho de paso. Y eso es difícil porque son áreas muy pobladas. Imagínense 1000 kilómetros de conexiones, normalmente de norte a sur. Esa es la dimensión, el máximo. Pueden llegar hasta 800 kilómetros en algunos casos y se ha decidido utilizar cables muy extensos con buena tecnología de alto voltaje. Va a ser muy difícil. Y también vean ustedes con estas energías eólicas marinas y cómo poder almacenarlas y llevarlas también a la red, al sistema. Observen, esta es la parte norte. Esta parte pertenece a Alemania y ahí están todas estas granjas eólicas de uso intensivo con viento marino porque el mar del norte no es muy profundo y eso nos permite hacer esas instalaciones de granjas eólicas, aunque necesitamos las líneas eléctricas para que puedan funcionar. Y este es el plan de desarrollo. Está disponible en internet, en inglés, si se interesan, para que conozcan los detalles. Y este es el escenario que hemos establecido de acá al año 2045. Siempre nos hacen la misma pregunta, ¿cuánto va a costar? ¿Hay alternativas? Si no es posible lograrlo, y siempre muestro estas cifras acá con esta imagen. Este es el costo de fotovoltaico con los años. Esto partió en los 90, los 80, pero la reducción de los costos fue cuantiosa. Imagínense que estamos en los 80, hoy es década de los 80 y alguien llega y le dice a usted, sabe que esto nos va a costar, pero en 40 años más va a bajar y el costo va a pasar de 400 euros, por ejemplo, a 1 euro. ¿O qué pasa con los vehículos eléctricos? Hoy día es muy costoso, pero en 20 años es una fracción del costo. Eso uno no lo logra imaginar. Cuando hacemos el análisis de costos, así es, y es importante. Y además, si estuviésemos en Arabia Saudita, en Abu Dhabi, por ejemplo, 1 centavo de euro, ahí está la conversión a peso chileno. Eso es el costo de producción de 1 kilowatt hora. Es muy económico y eso es lo que se está observando. Y esto significa que si convertimos esa energía eólica a hidrógeno y la despachamos a Europa, hablamos de
este costo establecido en centavos. Por supuesto está el precio del gas, que son 4 centavos desde Rusia y hoy está más costoso, pero más o menos ese sería el rango. Podría abaratarse incluso más en el futuro, así que estamos muy optimistas de que esto será factible. Y si vamos a construir una planta nuclear, que eso nadie lo quiere hacer en Alemania, pero podríamos tener un precio de kilowatt hora al menos de 20 centavos de euro, o sea, muchísimo más costoso. Entonces llegó al final y acá tenemos un escenario muy ambicioso con energías renovables, con equilibrio de gas y con uso de hidrógeno, y luego un tremendo plan de expansión con viento marino, con uso de tecnología de corriente continua y de corriente alterna, y debemos establecer cómo hacer una buena operación para tener un buen control de la circulación de la energía en la red y a escala europea, considerando a nuestros vecinos. Así que este es el modelo de integración del mercado europeo. Es un panorama ampliado y por supuesto están los planes de Alemania, y también tenemos este plan de desarrollo para toda Europa a 10 años. Entonces debe existir una buena integración para que todo lo que haga el continente se coordine con lo que haga Alemania. Tenemos que hacer una buena coordinación. Gracias por su atención y espero que podamos tener una interesante conversación. Professor Rettans, thank you very much for your presentation. Please, if you have time for a couple of questions. Con audífono para el profesor, por favor. My notes. Voy a leer mis notas, mis apuntes. Muy interesante presentación, muchas gracias. En este momento tenemos más de 300 profesionales conectados al segmento de streaming. Gracias por colaborar con nosotros. Y hablo, déjame leer, la planificación de sistemas energéticos, la seguridad del suministro y los desafíos del mercado en integración con las energías renovables. Ahora, vimos en su presentación que la instalación de renovables es más de 150 gigawatts y el futuro va a aumentar. Tiene un gran desafío en gestionar toda esta posibilidad de los recursos. ¿Puedes entrar en más detalles acerca de la relevancia del almacenamiento energético del sistema alemán? Y una segunda pregunta en cuanto a el desarrollo de las energías verdes. ¿Qué oportunidades ve de empresas de transmisión en el mercado de transmisión de hidrógeno? Ahora, primero, almacenamiento. Tenemos almacenamiento hidro, pero son menores, muy menores. Almacenamiento de electricidad no es tanto. Y después hay vehículos eléctricos que vienen que también tienen almacenamiento, y muchas personas, si es que tiene una instalación fotovoltaica en el hogar, normalmente va con almacenamiento en batería. Pero en general no es suficiente y la capacidad de almacenamiento es menor. Tiene unas pocas horas, así que no se puede cerrar esta brecha con las condiciones de digamos, si es que no hay viento o energía solar con almacenamiento, todo lo que calculamos con almacenamiento de batería es muy caro, y tenemos también almacenamiento enorme de gas y aquí siempre hemos almacenado gas por un par de meses de tiempo que utilizamos para calentamiento y para electricidad. La seguridad de suministro tiene que ver con el almacenamiento de gas. Lo otro, con los desafíos para la transmisión y los operadores de sistemas, tenemos las empresas de transmisión en Alemania que tienen más de 40 años, y esto es excepcional, pero es histórico que para distintas regiones se fusionaron, así que tenemos 4. Algunas posibilidades de que el gobierno que los fusionen en un tier
La idea es que es más fácil planificar todo el sistema, y lo mismo por el lado de gas. Tenemos sistemas y operadores específicos de transmisión de gas, son dueños del gas y son empresas independientes. Por el lado de gas, ellos trabajan el hidrógeno, también han hecho mucho lobby, y el del gobierno también hace lo mismo. Está con un plan de desarrollo de transmisión de gas, y ellos quieren un plan de desarrollo rico en hidrógeno. La dificultad con hidrógeno es que si, por ejemplo, una empresa de acero dice, ok, quiero usar hidrógeno verde, ok, bien. Entonces tienen que garantizar que pueden obtener el hidrógeno, y si alguien está construyendo una tubería de hidrógeno, en general necesitan usuarios para el uso de este hidrógeno. Tiene que ir mano en mano. El gobierno va a pagar la infraestructura de la red de hidrógeno con la esperanza de que las empresas van a utilizar el hidrógeno. Es difícil mantener esta inversión. No es una inversión automática, porque si construyen una tubería, una línea de tubería de hidrógeno y nadie la utiliza, se pierde dinero y nadie invierte. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Tengo muchas preguntas entre vosotros aquí. Gracias. Ahora, continuando con el programa, permítame presentar la exposición del doctor Rodrigo Palma. Es el director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y él nos contará sobre los principales hallazgos y recomendaciones del estudio de diagnóstico en la metodología actual de la transmisión. Para su conocimiento, ya tenemos más de 300 conectados y sigue subiendo. A la universidad, para el Centro de Energía, de poder contribuir en estas discusiones, tal como se presentaba en la introducción. Se nos vienen grandes desafíos en la transición energética, y desde las universidades, centros académicos, creemos que tenemos un rol que cumplir en tratar de apoyar con la generación de evidencia, discusión en estas temáticas. Dejé de ser director del Centro de Energía, pero la semana pasada. Ahora está el profesor Billy Krag. Pero no es por este estudio. Bien, entonces hemos preparado una presentación que tiene 3 puntos, porque tenemos 15 minutos, porque después queremos hacer un panel. Son 280 páginas el documento que se preparó. Por lo tanto, el desafío es grande, de manera que esto se mantenga con alguna coherencia en la presentación. Hay un equipo de trabajo que ustedes ven acá: Ricardo Álvarez de la Universidad de Santa María, Carlos Benavides, Claudio Cañizares de la Universidad de Waterloo, Marcelo Cortés, Universidad de Antofagasta. Hace tiempo ya estamos trabajando de manera bastante mancomunada con equipos de distintas instituciones, Matías Medina, Martín Gallegos, Claudia Raman, Rigoberto Torres y Valentina Norambuena, que está acá también presente. También nos ayudó justamente en este estudio, de ahí la conexión, el profesor Retans, el profesor Yannick Haas de Nueva Zelanda, y también tuvimos el apoyo de Guillermo Jiménez desde Colombia. Ese es como el equipo que se armó para poder lidiar con esta gran pregunta y tratar de aportar. Solo para que tengan una idea de la motivación detrás de esto, está la transición energética. Gracias. La transmisión como un elemento habilitante a la transición energética, yo creo que todos tenemos muy claro la estrechez energética que tenemos, justamente producto, no porque no tengamos fuentes de energía, sino que cómo esa energía se pone a disposición. Ahí está Ricardo también, así que lo saludo. Y el diagnóstico de la metodología actual, que era clave. Entonces nos plantearon el desafío: analicen esta metodología actual y por favor vean si esta metodología cómo va a ser impactada con la gran penetración de energías renovables, con los costos marginales cada vez más bajos, con la limitación y falencias de la metodología que encontremos en nuestro análisis, recomendaciones para el futuro. Las etapas ya están más o menos descritas con las recomendaciones. Hicimos un análisis, un documento que tiene una estructura de revisión de antecedentes nacionales e internacionales, la sistematización de esa información,
el análisis conceptual que nos permitía ofrecer algún tipo de orientación y luego las recomendaciones propiamente tal. Respecto del análisis, para que tengan una idea, la estrategia fue en los antecedentes nacionales, ver hipótesis y supuestos, criterios de evaluación de la metodología, modelamiento de proyectos de expansión, como se hace hoy día, la simulación de la operación. Estuvimos todo un mundo de información primaria, estuvimos entrevistando a varios actores del sector, les voy a comentar ahí algo sobre eso. Luego, antecedentes internacionales, con el apoyo de personas que están viviendo justamente los procesos en otros países, por lo tanto tiene una combinación de información primaria y secundaria. Y por último, la clasificación de todo esto y tratando de entender cuál era la taxonomía que más aplicaba. No pretendo que entiendan en esto porque no va a haber tiempo, pero fue bien desafiante armar estos diagramas. A pesar de los que estamos bastante involucrados en los procesos del sector, cuesta harto entender cómo está funcionando cada una de las etapas, por ejemplo, el proceso de planificación. Ya detectamos tempranamente temas emergentes como la necesidad de empezar a modelar las redes de hidrógeno y gas en paralelo con las redes eléctricas. Muy pronto vamos a estar hablando de una planificación integrada y se acaba este mundo solo limitado a la frontera del sector eléctrico. Eso ya se ve en publicaciones y se ve en desafíos como los que acaba de mencionar el profesor Retans en Alemania. Hicimos un análisis comparativo con los sistemas que ven ahí en pantalla, tenemos una clasificación y una discusión sobre la metodología, la mirada del coordinador, la mirada de la Comisión Nacional de Energía en distintos temas, tratando de generar los insumos para esta discusión. Respecto de la información primaria, ustedes ven visión del proceso actual, lento y poco expedito, gran cantidad de etapas y temas de administración. Acá vemos quiénes son los interlocutores que hacen esa apreciación, si es Transelec como visión, si es que es la academia y el mundo de los consultores, si es que es el regulador o otras organizaciones y gremios los que opinan de esa forma. Es decir, con todo esto, esperemos que el documento que entiendo que se va a hacer público puedan servir para la discusión en un trabajo que fue de varios meses para llegar a estas convicciones. Finalmente, esto nos lleva a una taxonomía que en este dibujo medio raro que ven acá, donde primero vimos todo un mundo del marco político y administrativo sobre el cual se produce un diagnóstico, a modo de ejemplo, componente de política del proceso y liderazgo de los agentes del sector. No voy a tener tiempo para contarles todo, pero creo que fue uno de los elementos, ¿cierto, Eduardo?, en que nos damos cuenta por la experiencia no solo en Alemania, sino que en Canadá, que la componente de definición política es una componente presente en todo el mundo y que son definiciones que nosotros tratamos como de anular en una suerte de mirada mucho más técnica del proceso de transmisión, que es tapar el sol con un dedo más o menos. Entonces, ¿en qué parte del proceso hay que naturalizar o integrar decisiones de estrategia de política? Más allá de los temas del gobierno de turno, estoy hablando de convicciones, por ejemplo, una ley marco de cambio climático, que obliga a una carbono neutralidad y hay todo un tema normativo que se tiene que traducir en alguna decisión de corto plazo. Pero ¿dónde está el espacio de eso? Si no le saco el van positivo al proyecto en sí. Entonces hay definiciones que discutimos latamente. Vemos en la etapa de concreción, como las frases acá tratan de mostrarles temas que se cruzan entre marco político y concreción, las metodologías y modelos de datos utilizados, las tendencias que vemos hacia el futuro, como la innovación y participación de la ciencia en las decisiones con base en evidencia científica, anticipación de escenarios futuros no tendenciales, ya les voy a comentar algo de los eventos extremos de cambio climático, etcétera. Y acá la parte de medio ambiente y sociedad, ¿cierto? Como obras candidatas a transmisión, cómo son viables o no desde el punto de vista de su aceptación por parte de la sociedad. No sé si saco algo viendo una obra muy pertinente, pero que sabemos que por oposición y un tema crítico de integración en el territorio puede, en vez de demorar 5 años, demorar 15 años. Saco una conclusión y luego me encuentro con el problema en el terreno. Entonces el documento va pasando por cada uno de estos puntos y va generando como los antecedentes. Entonces, a muestra de esto, en base a una tesis de doctorado que estamos desarrollando en la universidad,
estábamos viendo el cambio climático en sus dos vertientes, eventos climáticos extremos y tendencias climáticas, cómo afectan los distintos tipos de fenómenos. Como ven ustedes, incendios, nevazones, que corresponden más a eventos extremos, o las olas de calor que estamos viviendo estos días en algunos lugares del país, y los temas de temperatura, viento, más bien la envolvente que lleva esto. Son como las familias, y cómo afecta a cada componente de un sistema eléctrico. Hay bastante escrito sobre esto, pero es un tema bien emergente, y lo que sí sabemos es que lo estamos integrando muy poco, más allá de la intuición y la experiencia de los especialistas en la comisión, en el coordinador, en el Ministerio de Energía y las empresas que están tratando de decir, pucha, esto está pasando, ¿cómo lo integramos? Creemos que es el momento de sistematizarlo y se entregan distintas herramientas. Hoy día las incertidumbres, este tipo de incertidumbres tienen la peculiaridad de que no les puedo asignar una función de probabilidad, una función de distribución. Son eventos de poca probabilidad, de gran impacto, y el manejo de ese tipo de incertidumbres, que se clasifican como incertidumbres profundas en la literatura, hoy día es una temática que no estamos integrando y tratamos a través de este estudio de empezar a abrir esa puerta. Y acá están las metodologías, otra memoria, otro trabajo de doctorado de nuestro grupo, en que se está viendo qué metodologías de este tipo, como Robust Decision Making, que es una que hemos aplicado en el marco de los trabajos con el Banco Interamericano de Desarrollo en el mundo del cambio climático, es una de las técnicas que se puede empezar a integrar y que se salen ciertamente de un análisis de valor esperado o un análisis como los que hasta ahora estamos acostumbrados a hacer. ¿Cómo hacemos la transición? Es complicado cambiarse a estos paradigmas, de hecho uno sigue confundido, ¿cierto?, de cómo mezclo situaciones inciertas con representación de series sintéticas, etcétera, que responden todo un mundo Monte Carlo, un mundo de simulaciones, con este mundo de situaciones que no puedo predecir y que necesito integrar. Lo peor es decir que no existen porque no las puedo modelar. Sería como la peor de las decisiones. Bueno, y con todo entonces, siguiendo el mismo esquema, marco político y administrativo, concreción, metodologías y modelos de datos, y la parte acá abajo de medio ambiente y tendencias, realizamos 21 recomendaciones. Esos son los títulos del capítulo final, que espero que sea el más entretenido de seguir. Recomendaciones que van de un orden muy práctico. Voy a tomar esta que les va a parecer chistosa, pero en realidad viene inspirada, quedan 5 minutos, estamos. Viene inspirada en el tema de cambio climático. Ustedes conocen el Champion, que es cuando se hacen las COP. El poder sacar adelante la COP bien. No lo hacen los ministros ni los jefes administrativos, sino hay alguien a cargo. Entonces nos parecía, por ejemplo, una recomendación, parece muy puntual, pero creemos muy importante, es tan relevante esto de la transmisión que necesita alguien que lo saque adelante, que sea mujer, hombre, que esté encargado de sacarlo adelante. Y existe ese concepto, puede ser delegado presidencial, hay varias formas de llevarlo a cabo, probablemente no requiere cambios legales, pero hoy día nos parece urgente ese tipo de cosas que son recomendaciones ultra prácticas, pero que pueden hacer la diferencia en los procesos. Entonces, generación distribuida y sistema de distribución, cómo eso lo podemos integrar. Hoy día los procesos, ustedes ven que el coordinador hace la integración de PMGD y su proyección muy distinto a lo que hace la comisión, y ninguno de los dos está en el estado del arte de modelar una red pequeña que permita ver las ventajas de la reducción de pérdidas locales, etcétera. Estamos todavía recién empezando con eso. Para mostrarles muy rápidamente en los 3 minutos que me quedan, hicimos cambios en la parte de propuesta. Acá de las 21 recomendaciones vamos a mostrar varias mezcladas a través de estos dibujos. Hoy día en el proceso actual así es como puede resultar una nueva obra de transmisión. Nosotros extendemos esto a una adicional, que son las obras necesarias y urgentes, que está bastante inspirado también en los cambios legales que se están proponiendo. El Open Season, ¿cierto?, está también en esa lógica que le permite el artículo 102. Pensamos que eso no es redundante y se mantiene, pero hacemos un gran cambio en el concepto de recomendación directa y recomendación final. Extendemos el proceso a 4 años con revisiones cada proceso que se llevan, una revisión global cada 4 años, un proceso completo cada 2, y en esos 2 años, en vez de 1 año, hay una primera salida de las recomendaciones directas, que son más o menos las recomendaciones obvias, y después darse un poco más de tiempo para las recomendaciones de las obras que requieren mayor estudio.
Esto no, por lo menos, ha sido planteado antes y nos parece que es una forma de salir del entrampamiento en que estamos. Entonces, para que conozcan un poco el matiz, el modelo actual toma proyectos propuestos por el coordinador, toma la PELP, los proyectos propuestos por la comisión, que supuestamente son coherentes con la PELP, y los proyectos propuestos por promotores, y después hace una suerte de análisis con todos estos criterios uno por uno. Y eso es porque se rompe la optimización sistémica de la solución y entramos en una lógica que hay toda una escuela y por supuesto con especialistas que manejan esto muy bien. Y lo que se hace es una cartera intermedia común, una cartera intermedia de proyectos para cada escenario y después en una etapa bastante manual y con criterio experto se llega a las recomendaciones, panel de expertos, etcétera. Nosotros estamos proponiendo, primero, que lo que se haga en el nuevo PEN, si es que se toma esta idea del Plan Energético Nacional, haya un carácter vinculante y lo que salga acá más bien sean carteras de proyectos para los distintos escenarios y yo optimizo distintos escenarios futuros de generación con cartera de proyectos y me doy cuenta que hay una cartera intermedia de proyectos para cada escenario, una cartera intermedia común para todos los escenarios y un conjunto de proyectos que requieren decisión inmediata. Y eso, conjunto de que yo mezclo la factibilidad de poder, porque ya no puedo esperar más la evidencia que tengo de que son muy obvias los resultados, me permite sacar los famosos recomendación directa. Con el resto yo sigo trabajando en un ejemplo, obviamente, cada uno con los otros elementos a realizar, con la mirada de mercado, tal como lo presentó Cristian también. Entonces tengo una cartera común para todos los proyectos de recomendación directa y después una recomendación final que requiere de un ciclo de trabajo un poco mayor. Esa es como la idea de la propuesta. Ya llegando al final, hicimos también un detalle del flujo. En algunos aspectos se parece bastante a los cambios que está proponiendo la autoridad, pero estos serían los primeros 9 meses. Buscamos una coherencia entre los actores de manera que no haya duplicidad ni conflictos, sino que cada uno desde el lugar donde puede entregar insumos más críticos, el coordinador eléctrico está una vez que la Comisión Nacional de Energía hace el proceso. Y acá no sé si alcanzan a distinguir, hay una salida de panel de expertos en los de recomendación directa, que sería el fast track abajo, y otra que se demora un poco más, que sería la de recomendación de las obras que requieren más estudio. Con el minuto que queda, voy a simplemente mencionarles que en el proceso de planificación, ¿cierto?, tenemos elementos que hemos distinguido muy puntuales de la capacitación permanente, el desarrollo de software para el uso libre, en ideas que hemos visto en la experiencia internacional y que nos parecen potentes, que parecen detalles, y como este problema no es un problema unifactorial, sino que hay que ir en paralelo, todos estos elementos puntuales creemos que van sumando. De estos hay cerca de 50 recomendaciones que son subrecomendaciones en cada una de las 21. No me queda más que, ojalá que esto sea una buena antesala para la discusión que viene, Alfredo, en el panel a continuación. Muchas gracias. Por la presentación, por supuesto, sirve de la antesala ahora para el panel de conversación. Con esto, con la idea de profundizar, revisar muchas de las ideas, dejo el tiempo a Claudio Carrasco para que presente aquí a los invitados. Me imagino que van a colocar sillas adicionales aquí para nuestros panelistas. Creo que va a ser una buena instancia para poder comenzar una entretenida conversación con casi 400 profesionales conectados. Así que ahí vienen, yo creo que voy a mover esto también. Nuestras disculpas, me piden por favor que den nuestras disculpas. Entendemos que hubo problema con el audio para todos aquellos que están conectados a través de la señal. Insisto, nuestras disculpas, pero entiendo que ese tema ya está básicamente arreglado. Entonces, sin más, Claudia. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a acomodar un segundo. Ok, ahí estamos terminando de acomodándonos. Aprovechar de agradecer al profesor Rodrigo Palma, nuestro invitado internacional, por
por las presentaciones realizadas. Y vamos a comenzar a presentar a nuestro panel, todos conocidos, muy reconocidos desde su experiencia, particularmente en el tema que vamos a conversar, que es cómo mejorar la planificación y el desarrollo de los sistemas de transmisión. Y quiero partir con la doctora Ángela Flores. Ángela es académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Por favor, Ángela, ahí si te ubicas. También tenemos el honor de tener presente a Eduardo Espergue, jefe subrogante del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía y reconocida experiencia en la planificación de los sistemas de transmisión de nuestro país. También estamos con Jorge Candia. Jorge es director de estudios de la Asociación de Transmisores de Chile. Agradecemos la presencia de Jorge. Él está reemplazando a Javier Tapia, el director ejecutivo de la asociación, que va camino al Paraíso en este momento al Congreso. Y finalmente, bueno, Rodrigo Palma, nuevamente exdirector, ¿cierto?, del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y además un reconocido académico también en el sector. Considerando entonces las presentaciones y todos los antecedentes muy relevantes e interesantes que nos compartió Rodrigo Palma y el profesor Cristian Retans, vamos a pasar a las preguntas. Y en particular, aprovechando que mencioné a Rodrigo, voy a partir contigo. Rodrigo, una de las conclusiones más importantes que están en el informe que desarrollaste con tu equipo, tiene que ver con que estamos proyectando, de hecho lo mencionaste en tus últimas láminas, una bajada importante en los costos marginales, producto de la penetración importante de energías no renovables, y eso también se está proyectando que va a afectar el criterio de eficiencia operacional que se utiliza para identificar las obras de transmisión que necesita el sistema. Entonces, ahí en la consulta o la preocupación, ¿cierto?, es cómo este criterio que hemos ocupado por mucho tiempo va a seguir incentivando o no la promoción de estas obras. Entonces, la pregunta: ¿es la eficiencia operacional una dimensión que se deba seguir utilizando para promover proyectos de expansión o nos tendríamos que replantear otra metodología, otro criterio que capture de mejor manera los requerimientos que hoy día el sistema necesita? Sí, bueno, está la cultura no solo en Chile, lo hemos visto internacionalmente, de que las expansiones de transmisión se entienden como proyectos que se presentan y que uno busca que sean aprobados. Y de ahí viene la raíz de este tratamiento uno a uno. El proceso que nosotros estamos proponiendo es un proceso de decisión sistémica del conjunto de obras endógenamente en el modelo que da respuesta. Hoy día en la PELP se hace, porque la PELP que hace un modelo más pequeño, y que son corredores muy poco detallados comparados con lo que después se hace en Dixieland o lo que sea, está haciendo una decisión integrada. Y en ese mundo donde yo estoy considerando el CAPEX como conjunto de obras, que es una buena solución, más la operación, que ciertamente baja como costo porque los costos de combustibles pasan a ser bajos, pero sí aparece el costo de falla, que tiene poca probabilidad, pero que uno lo somete a en una optimización a que sí aparezca, sobre todo si hay aspectos de incertidumbre. Entonces, en ese momento, esa forma de evaluar sigue siendo robusta. Y el gran paso al que nosotros animamos es pasar, hoy día las tecnologías lo permiten, los software, a que las evaluaciones tengan un carácter de decisión sistémica, y ese es el conjunto de obras que se decide como conjunto CAPEX más OPEX, y no delta OPEX que justifica delta CAPEX de un proyecto. Yo creo que ahí tenemos mucho que discutir, y yo sé que hay varios especialistas, y quizás hay que abrir esa discusión seriamente para ver si podemos pasar a esa nueva etapa, que es también una forma tradicional y varios países ya la tienen adoptada como esquema. Okay. O sea, no hay un gran problema o un problema esencial de que el criterio operacional, uno sigue siendo eficiente operacionalmente, nunca vamos contra eso. Lo que pasa es que la forma en que se evalúa el uno por uno es la trampa que creemos que era un buen proxy en el pasado y funcionaba bien, y hoy día se desarma porque empezamos a tener en el error del delta CAPEX, es el error del modelo del mismo porte que el error de la decisión. Y uno mismo se siente muy incómodo cuando hace planificación y está en ese margen de indiferencia. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias.
quisiera seguir contigo, Eduardo, tomando los comentarios que hace Rodrigo y preguntándote desde tu visión como regulador, ¿cierto? Y también como planificador del sistema de transmisión. ¿Qué elementos de mejora ven ustedes que se podrían incorporar en la evaluación económica para realizar la expansión de la transmisión? Y de los comentarios y elementos que comenta Rodrigo, tanto ahora como en su presentación, si nos podrías comentar cuáles crees que son los más relevantes o que podrían tener mayor impacto. Ya, bueno, no sé, no se escucha, parece esto. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias por la invitación, la oportunidad de participar, siempre es bueno. Estos diálogos se están haciendo, no sé si cada vez más frecuentes, pero ya hemos tenido varios en el último tiempo. Yo creo que eso da cuenta obviamente de que hay situaciones que abordar, ¿cierto? Cosas que hay que mejorar y resolver, y particularmente en este ámbito, digamos, que en el que he trabajado bastante, digamos, y me apasiona bastante, así que estoy muy contento de poder participar. Más en este contexto, digamos, con el profesor Palma, ¿cierto? Con Ángela, con Jorge aquí, todos conocidos ya, hemos estado en diversas instancias de distinta índole. Profesor Palma me formó, digo. Desde ahí en adelante, digamos que venimos en esto. Comentar que, como bien señalaba, ¿cierto? Han habido algunas instancias que preceden a esta, ¿cierto? Y en particular, ¿cierto? Han habido también últimamente, adicionalmente al estudio recién presentado, ¿cierto? Otras contribuciones, ¿cierto? Desde la Asociación de Transmisoras, con Generadora en particular, ¿cierto? Que ha sido bien difundido también y en el cual hay una buena cantidad, digamos, de información, ¿cierto? De propuestas que creo que en la comisión estamos buscando la manera, ¿cierto? De hacer eco de una manera, primero, práctica, ¿cierto? Como un primer impulso, ¿ya? Algo que pudiésemos aplicar más que a la brevedad posible, un poquito desde la base, en el fondo, partiendo, ¿cierto? Desde el proceso que actualmente tenemos. Pero sin perder de vista un poco aquellas propuestas un poquito de más largo, puede ser plazo también, pero que requiere muchas veces, ¿cierto? Algunos cambios regulatorios, eventualmente cambios normativos y quizás cambios legales, ¿cierto? Un poquito como las últimas cosas que mostró el profesor Palma, ¿cierto? Que si bien hay un alineamiento con lo que está actualmente en el proceso, en el proyecto de ley de transición energética, sí, obviamente dista un poco, ¿cierto? En el sentido que esta planificación un poquito más extendida en el tiempo, ¿cierto? Que si en realidad uno, al darle vuelta al asunto, ¿cierto? Y al ver la complejidad de las cosas, de todo lo que implica, ¿cierto? Hacer el plan de expansión, desde proyectar demanda, ¿cierto? Pasando por los escenarios de generación, los candidatos de transmisión, etcétera, es medio inevitable toparse con restricciones de tiempo, ¿ya? Y por lo mismo hace bastante sentido el hecho de extender el horizonte sobre el cual uno trabaja, ¿sí? Porque hoy, para nosotros, digamos, lo digo, digamos, con propiedad, es un inconveniente, una restricción bien dura, el hecho de año tras año resetear un montón de supuestos, ¿cierto? Y dedicar un tiempo bastante extenso, ¿cierto? En revisar nuevamente aquellos supuestos, ¿cierto? Que en general, digamos, a la postre uno va un poco constatando, luego de ya haber corrido todos los modelos, que muchas veces no hay tantos cambios sustantivos, ¿cierto? O bien, cuando hay cambios relevantes, uno dice, bueno, ¿qué pasó también? ¿Se fija? Y claro, probablemente uno con un poco más de tiempo para hacer estos chequeos, con más participación, también como es uno de los elementos que ahí se planteó, abriendo cada uno de los elementos, de los eslabones de la cadena. Particularmente estoy pensando en el tema de los escenarios de generación, que creo que sin duda es uno de los elementos que requiere hoy en día mayor participación de la industria, abrir esas discusiones, ¿sí? Porque hoy, ¿cierto?, nos encontramos con un plan de expansión que llega más o menos una vez al año, ¿cierto? Y ahí uno se desayuna con una serie de cosas, ¿cierto?, que aparecieron entre medio, que la demanda fue muy baja, fue muy alta, que hay mucho eólico no sé a dónde, que hay poco solar no sé en qué parte, ¿se fija? Y ya, claro, como que hay 2 semanas para hacer observaciones desde por qué no quedó esta obra, por qué me rechazaron el proyecto X, ¿cierto?, hasta esos supuestos que son muy de base. Entonces, como que cuesta mucho volver atrás en ese momento, digamos. Entonces, siempre hay un compromiso ahí entre lo práctico, ¿cierto?, y lo más de fondo, y por lo mismo creo que es muy necesario buscar cómo se puede abrir esas discusiones intermedias, digamos, dentro del proceso,
para poder mejorarlo, y eso es una de las cosas que creemos que en las cuales se puede avanzar, pero creemos que lo un poquito más estructural, más definitivo, debiera venir por un cambio legal que, como te digo, abra un poco, extienda el horizonte, ¿cierto?, de planificación. No sé si es tan necesario que formalice esos procesos, creo que sería bueno, porque da obviamente certeza y todo, pero creo que más allá de eso, ya al extender el tiempo, el horizonte en el cual estamos mirando, digamos, podemos trabajar, abre la posibilidad en el fondo desde que la comisión mutuo propio, digamos, genere estas instancias, porque finalmente le da una validez mucho mayor al proceso de planificación y permite integrar, ¿cierto?, las miradas de los distintos actores, ¿ya? Y por otro lado, así siendo también como tratando de ser bien práctico, así con lo que tenemos hoy, ¿cierto?, más allá de estas mejoras que se puedan implementar un poquito de mediano plazo, creo que también en la parte de las evaluaciones económicas, pensando en este tema de los marginales como bajos, ¿cierto?, los costos de operación más bien bajos, creo que hay elementos también de alguna manera en la cual se pueda recoger mejor la incertidumbre, ¿cierto?, poder tomar cierta posición frente a eventos en los cuales, ¿cierto?, frente a los cuales uno se quiera cubrir, básicamente, ¿cierto?, ponerse en esos casos, evaluar las obras en esas condiciones y poder ingresarlo, ¿cierto?, de alguna manera, con algún criterio, ¿cierto?, alguna ponderación en el contexto de la evaluación económica, buscando dar cuenta, ¿cierto?, de que los escenarios medios en general no están siendo o están siendo cada vez peores, digamos, como métricas para poder evaluar las obras de transmisión, más allá de poder evaluar también en términos de portafolio, que claro, efectivamente yo creo que ahí sí tenemos una complicación un poquito más práctica. El profesor lo decía, claro, la PEP lo realiza en la etapa, digamos, de la determinación de los escenarios, se optimiza generación y transmisión, pero obviamente en una red bastante más reducida, sin incertidumbre, entonces creo que hay que buscar la manera ahí de combinar un poquito esos dos elementos. Perfecto, Bardo, muchas gracias. Qué bueno ver también que ustedes están permanentemente revisando también los procesos que realizan, y creo que hay varias coincidencias en lo que tú acabas de indicar. Y ahora quería ir con Ángela. Hemos hablado, ¿cierto?, con Rodrigo y con Eduardo respecto de criterios que normalmente son los tradicionales que se aplican, costos marginales, la eficiencia operacional, como comentábamos, pero también estamos viendo otras situaciones nuevas. Cambio climático que cada vez se acelera más, ¿cierto?, lo estamos viendo en carne propia. La disminución de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, considerando que quizás hay otras variables que también debiéramos considerar en los procesos de planificación, la pregunta es, ¿cuál considera que es la mejor forma de integrar variables socioambientales y climáticas en los modelos de planificación y operación del Sistema Eléctrico Nacional? Bueno, primero agradecer la invitación, muy feliz de estar aquí. Sobre tu pregunta, hay distintas maneras, al menos desde los modelos de planificación. Yo creo que una parte importante, por ejemplo, es incorporar las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la evaluación económica. Y eso se podría hacer incorporando los costos asociados al impuesto, ¿ya? Idealmente ese mecanismo debiese ser revisado, cosa que efectivamente afectara el despacho, es decir, incorporarlo dentro del costo variable de las unidades, y con eso uno podría evaluar efectivamente si hay obras que pudiesen ayudar a disminuir las emisiones, producto que se entiende que hay un costo asociado a esto. Alternativamente, uno podría incorporar un presupuesto de emisiones de carbono que uno no pueda superar año a año. Eso también se podría incorporar como una restricción en los modelos de planificación y operación, que creo que sería factible. Sobre ciertas otras consideraciones, por ejemplo, externalidades territoriales, algo que hemos discutido, al menos en la academia, es que estas debiesen incorporarse previo a la definición de las obras candidatas. Entonces, tener realmente una estimación de cuáles son los costos asociados a estas externalidades, la definición del camino por cual van a ir los proyectos, de manera previa a la decisión de que esos proyectos son necesarios. Y con eso también poder evaluar algo que también se discutía más adecuadamente, posibles retrasos asociados a estas obras, porque esos retrasos obviamente tienen un impacto en la eficiencia económica del sistema. Y ya sobre aspectos relativos al cambio climático, creo que se hace un poco más desafiante, al menos metodológicamente es necesario
empezar a incorporar optimización bajo incertidumbre, ¿ya? Modelos de optimización bajo incertidumbre en los cuales uno mira los distintos escenarios posibles y toma decisiones frente a esos escenarios, ¿ya? Que sean adaptativas, pensando que en el futuro tampoco lo tenemos lo suficientemente claro. Pero ahí se agregan desafíos que son de índole computacional, es decir, cómo resolvemos estos problemas que se vuelven cada vez más grandes, y aparte tengo que mirar, no sé, 10 escenarios, por lo menos. Y también considerando, por ejemplo, aspectos de incertidumbre profunda, donde ni siquiera podemos asignarles probabilidades a estos escenarios, ¿ya? Pero creo que es importante empezar a incorporarlo, buscar metodologías para incorporarlo, al menos partir por las metodologías más clásicas de optimización bajo incertidumbre. Y también algo importante es considerar los eventos que son más de corto plazo, que son estos eventos meteorológicos extremos. Para eso también existen metodologías desde el mundo de optimización bajo incertidumbre, considerar, agregar algunas métricas de riesgo que pudiesen también mirar estos eventos que son de muy baja probabilidad. Perfecto, muchas gracias. O sea, todavía tenemos harto donde podemos ir trabajando. Jorge, contigo quiero ir contigo respecto a las variables socioambientales que comentaba Ángela, y a ver si nos puedes dar tu visión como la Asociación de Transmisoras de Chile. ¿Cómo podemos asegurar que estas nuevas variables no solo sean incluidas en el análisis, sino que también se traduzcan en decisiones operacionales y de inversión que efectivamente contribuyan a un modelo energético más sostenible y resiliente frente al cambio climático que estamos viviendo? Perfecto. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Las disculpas del caso que Javier no pudo estar acá. Como asociación administramos recursos escasos, así que nos tuvimos que dividir. Referente a la pregunta, retomo una idea original del proyecto de ley de transición energética, que hacía alusión a un cuarto criterio operacional de una operación baja en emisiones. Y yo creo que antes de operar un sistema bajo en emisiones, hay que planificarlo. Y eso es súper importante, porque si vamos a hacer competir los criterios sobre el cual el coordinador, digamos, permite operar el sistema, vamos a generar un problema ya sea de índole económica o de índole de seguridad en el sistema. Entonces, el proceso de planificación, tal como decía Ángela y como plantea el estudio del profesor Palma, me parece importante, entre las cosas incrementales que se pueden hacer en el proceso de planificación, integrar un enfoque multivalor. Y aquí me remito también a un estudio que hicimos junto a generadoras. Y en este enfoque multivalor hay que considerar, más allá de los beneficios económicos que podría generar el ahorro en la planificación y una operación de un sistema bajo en emisiones, también considerar variables socioambientales que, como decía Ángela, permitan valorizar económicamente, por ejemplo, la reducción de emisiones de carbono. Eso sí se puede hacer. De hecho, en proyectos, en economía, uno dice, mira, esto es identificable, medible y valorable, y por lo tanto lo puedo integrar al modelamiento. Pero existen otras metas que no pueden ser integradas correctamente porque no son valorables. No existe un precio. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta o cuál es el beneficio de retirar una central térmica en una comunidad local? ¿Cómo integramos eso al proceso de planificación? Muy difícil. Entonces ahí aparece la política pública. Y aquí la política pública tiene que ser clara en la hoja de ruta. Y yo creo que en el retiro de centrales a carbón la política pública ha sido clara, pero no así en el cumplimiento acelerado de las metas propuestas en la transición energética hacia la carbono neutralidad. Si bien aún se está trabajando, por ejemplo, en las mesas de plan de descarbonización, se está trabajando en la transición energética justa, la integración de los territorios, aún no hay una hoja ruta clara desde el Ejecutivo, desde el ente regulador, para transitar a este modelo operacional bajo en emisiones. Entonces yo creo que hay un desafío importante que no solo va en la índole económica, financiera, sino también en la índole social. Comentario. Ahora me quiero saltar, después de que ya revisamos el criterio de costos marginales, ¿cierto?, de la eficiencia económica, de las variables socioambientales, la forma en que podríamos incluirla en la planificación, me gustaría saltar a otro pilar que en Transelec consideramos que es uno de los relevantes, que es el pilar de la seguridad con la que entregamos el servicio eléctrico a los clientes finales. En ese sentido, Rodrigo, y considerando que ya mencionaste el costo de falla a corta duración, ¿cierto?,
El costo de falla a corta duración mide el efecto que tienen los clientes cuando hay una desconexión o sufren una desconexión de servicio, ¿cierto? Y lo que hemos visto en el último tiempo que este costo ha ido bajando bastante en los últimos años, ¿ya? Por lo tanto, en los últimos planes han habido pocas obras que se han promovido por este concepto. Entonces, considerando que estamos viviendo, ¿cierto?, un cambio climático que está acelerado, que cada día más nosotros como clientes finales nos estamos electrificando y nos estamos poniendo más exigentes respecto de ese servicio, te quería preguntar, ¿son las evaluaciones económicas por seguridad viables en el futuro en el que la cuantificación monetaria de las fallas, será cada vez más desafiante? Sí, es bien compleja la pregunta, digamos. O sea, uno puede empezar a ver qué pasa con el estudio de costo de falla, que ustedes vieron que son estudios que se hacen cada cierto tiempo y es el estudio el que llegó a la conclusión a través de las entrevistas, entonces, de que hay una valorización en el caso de Chile menor al costo de falla de corta duración. ¿Ya? Yo he tenido oportunidad de ver ese estudio, pero no tengo la capacidad en este momento, ni lo hemos hecho como grupo, de tener una posición tan fundada si hay un error en el estudio, porque si esa señal está bien calculada y luego el método incorpora lo que estamos hablando de estos, por ejemplo, eventos extremos donde va a gatillarse una falla de corta duración, por lo tanto no entra en el mundo racionamiento y más planificado, entonces ahí está el valor. El valor debiera, de partida, no pasa lo mismo en todo Chile, tenemos valorizaciones muy distintas. Ahí hay un primer elemento. Y lo segundo es, entonces, ¿está bien calculado o no está bien calculado? Esa es una primera duda. Y si estuviera bien calculado, la pregunta es, ¿con eso basta para que ande bien las decisiones o no? Pues lo que me plantea Claudia es un escenario futuro. Y evidentemente el Chile hoy día no es el mismo de un Chile 100% renovable y electrificado, donde la percepción de relevancia o de criticidad del suministro eléctrico puede ser muy distinta a la de hoy día. Entonces uno esperaría que mientras más dependamos de la electricidad se va a tornar más sensible el tema y por ende más caro el costo de falla de corto plazo y la cosa va a funcionar como señal económica. Y ahora arrancándome los tarros en términos más personales, porque no quiero meter al equipo, no lo vimos esto en el estudio, uno siempre busca bueno, bonito y barato. Y hay una percepción personal mía de que en Chile estamos como queriendo ser todo al mismo tiempo. El bueno, ¿cierto?, es la energía renovable, queremos energía limpia, queremos ir muy rápido con la transición energética. El barato es obvio, que no solo tengamos costos marginales bajos, sino que costos de tarifa final a los clientes, que como que hay un desacoplamiento, ustedes saben, y constantes de tiempo ahí, barato. Y el bonito podría uno asociarlo a la seguridad y confiabilidad, ¿cierto? De que sea, y también queremos altos estándares, ¿cierto? SAIDI, ojalá SAIFI, lo más bajo posible. Entonces, yo diría que a la hora de transar, en Chile, en general, nosotros como país estamos acostumbrados a incertidumbres mucho mayores, cosa de ver la lista de espera en los consultorios médicos todavía y otros temas. O sea, en general la población, nosotros tenemos una historia de alta resiliencia y entonces quizás ahí está el cálculo del costo de falla, para que lo piensen, que quizás no es tan raro porque tenemos muchas vulnerabilidades como país todavía. Entonces, probablemente puede que el tema del bonito sea el tema donde asegurando niveles mínimos, para que no se me malinterprete. Acá tenemos una población, hay que entregar garantías de energía para que entregar la calidad de vida a nuestra población, ¿cierto? Pero probablemente ahí sea un espacio donde uno tiene que entender si tenemos que ir tan rápido como la disminución en emisiones y la disminución en los costos, porque al final puede que atente. Ese equilibrio yo creo que es otro tema de discusión y quería manifestarles como que el ir con todo al mismo tiempo puede que se resulte en algo bastante extremo. Y si hay algo donde tenemos resiliencia es en el tema del bonito. No podemos esperar, creo yo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Eduardo, siguiendo con la línea de la seguridad, de la entrega del suministro eléctrico y también del costo de falla a corta duración. Nosotros nos dimos cuenta que en el último plan de expansión ustedes no ocuparon este criterio para definir proyectos por seguridad.
Entonces la consulta obvia es, ¿qué los motivó a tomar esta decisión y de qué manera consideran ustedes como Comisión Nacional de Energía que se debe evolucionar en esta metodología con foco en seguridad? Bueno, en realidad vamos a hacer una suerte de confesión aquí. La verdad, las cosas que arribamos a lo que tú señalas en el fondo, ¿cierto? A dejar un poquito de lado el criterio o la metodología, ¿cierto? Que veníamos aplicando desde que partieron los planes de expansión bajo la nueva ley, ¿cierto? Ya no está nueva ya. Básicamente por temas prácticos, ¿ya? Y que tenían que ver con lo primero que señalabas tú, ¿cierto? Con la baja, digamos, que había sufrido, digamos, el coste de falla de corta duración como guarismo, ¿cierto? Con un poco con todo lo que señalaba el profesor Palma, ¿cierto? Y había justamente, si uno quiere, aprovechando el contexto, digamos, la evaluación económica no daba positiva de aplicar la metodología, o sea, el esfuerzo que requería para aplicarlo, ¿cierto?, exhaustivamente en todas las instalaciones zonales, al menos las radiales, que es más o menos lo que se venía haciendo, todo y cada uno de los transformadores, ¿cierto?, definir la demanda del día promedio, etcétera, buscar la estadística de falla, depurarla para cada una de las instalaciones para que después saliera 0 horas recomendada con una probabilidad 1, en realidad no aplicada. Y por otro lado, eso es como el ámbito práctico, la primera alerta, digamos, que se levantó en realidad, no, obviamente no fue lo único que se sopesó para tomar la decisión. Y lo otro, un poquito avanzar hacia algo que pasó medio colado en la presentación del profe Palma, que estaba poniendo atención. En la penúltima slide, que la pasó en los últimos 10 segundos, si es que no en los 5, decía por allá en la esquina, avanzar hacia estándares, si no estoy mal, ¿cierto?, en seguridad. Y creemos un poquito, llegamos a la convicción de que hacia allá, digamos, debiera tender más bien el tema. Naturalmente uno puede también revisar, ¿cierto?, el cómo se está haciendo el tema del coste falla. Es bastante claro, ¿cierto?, que la realidad a nivel país es muy disímil, ¿cierto?, por las zonas, por, digamos, el sector económico, ¿cierto?, o residencial en el cual uno mire, ¿cierto?, la percepción va a ser distinta. Si uno quiere la época del año, la duración, digamos, la profundidad, ¿cierto?, de las fallas, de los cortes. Después hay otro tema también, como para un poquito lanzar hartas cosas arriba de la mesa, como para que nadie me pregunte de vuelta. No, pero hay muchas cosas también asociadas al mundo de la distribución, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un poquito, si uno mira también la estadística de falla en transmisión, bueno, que era, entre paréntesis, otro inconveniente o problema que yo veía, en particular, ¿cierto?, en la metodología que se venía aplicando, que miraba la historia, ¿cierto? Y no de alguna manera, creo yo, al menos personalmente no creí nunca que fuese el enfoque correcto, en términos de que era extraño, ¿cierto?, esta figura, una caricatura solamente, pero transmisión que falla mucho, ¿cierto?, por orígenes disímiles, digamos, también, se, comillas, premiaba con una segunda línea al lado, digamos, ¿te fijas? Entonces era extraño también esa figura, más bien preocuparse de en qué lugares creemos que es bueno tener redundancias, por ejemplo, ¿te fijas? O alimentaciones distintas, siempre pensando un poquito muy en la lógica del nacional, ¿cierto?, de un circuito al lado, mientras que cuando tú estás pensando en la transmisión zonal muchas veces puede que no sean necesarios tantos dobles circuitos como alimentaciones de distintos puntos, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, creo que el tema se complejiza en la medida, ¿cierto?, que uno va buceando un poco más, va profundizando en el tema, y por lo mismo, ¿cierto?, veíamos que en realidad había un esfuerzo muy importante que se hacía en esto, que tenía poco fruto y que requería de un repensar básicamente el modelo bajo el cual, digamos, la seguridad debía avanzar en el tiempo, y estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea el profesor Palma respecto a ir cuidando los equilibrios también en las cosas, ¿cierto?, en particular en este ámbito, ¿ya? Porque todavía, si uno mira también la estadística SAIDI y SAIFI, ¿cierto?, en muchos lugares en realidad la falla no es transmisión, pero básicamente porque tampoco hay transmisión. Entonces, claro, pero hay redes de distribución que son muy, muy, muy largas, ¿cierto?, muchas de ellas monofásicas, bifásicas. Entonces también hay otro mundo que está todavía, creo, bastante oculto y que hay que empezar a mirarlo antes de empezar un poquito, entre comillas, ¿cierto?, a invertir como locos, digamos, un poquito desconociendo esa realidad, ¿cierto?, en transmisión, pensando en llegar a los mismos puntos que hoy día existen, ¿sí? Creo que requiere profundizar en eso para poder invertir de manera más inteligente. Perfecto. Bueno, otro antecedente que no lo hemos mencionado, pero que son metas desafiantes que nosotros como país nos pusimos, que es la política energética 2050, es tener una
calidad de servicio de 4 horas de cortes de suministro en todos los puntos del sistema, y para el 2050 1 hora. O sea, son metas que, como dices tú, que somos bien exigentes, y considerando también las conclusiones que dio el estudio del Centro de Energía respecto de que hay que revisar el costo de falla de corta duración, hay que revisar la estadística de falla que se utiliza, el nivel de demanda y la densidad de demanda en los distintos puntos geográficos del sistema. Ángela, te quería preguntar desde tu experiencia, ¿cuáles serían propuestas alternativas que podríamos mirar, que se podrían adecuar al contexto nacional, donde la seguridad y la continuidad de suministro son fundamentales para un futuro cada vez más electrificado? Sí, no es tan fácil la pregunta. Creo que, bueno, lo que mencionaba el profesor Rodrigo Palma es correcto. O sea, es necesario evaluar y mirar bien la metodología de determinación del costo de falla, y también poder determinar los distintos perfiles que se dan a nivel nacional. Ya del lado un poco más de la investigación, es importante empezar a pasar de esta mirada del costo esperado hacia incorporar ciertas métricas que vayan en la línea de definir estándares de seguridad. Cosa de que podamos también incorporar, por ejemplo, la parte de resiliencia dentro de la mirada o complementando la mirada tradicional de la seguridad, que está asociada más a las fallas del sistema eléctrico. Entonces, creo que uno lo que podría hacer es incorporar estos distintos escenarios de falla, agregar además escenarios asociados sobre todo a variables climáticas dentro de los modelos de planificación, y mirando no solo el valor de la energía no suministrada esperada, sino también, por ejemplo, métricas como estaba pensando en el nombre en inglés, pero es mirando métricas, por ejemplo, como la energía no suministrada esperada, pero en condiciones extremas, ¿ya? Donde uno dice, ok, para estos escenarios de cola, voy a mirar y voy a solicitar que esta energía no suministrada sea menor que una cierta métrica que se define a nivel nacional. Con eso uno podría robustecer el análisis de seguridad. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Jorge, ahora también de nuevo, de tu mirada como asociación de transmisores. ¿De qué forma consideras que como industria podemos contribuir a balancear la necesidad de incrementar los estándares de calidad y de seguridad y calidad de servicio, así como también aumentar la robustez y la holgura de las redes, que obviamente van a implicar seguramente más inversiones, con eventuales incrementos en las cuentas que ven los clientes finales, ya sean reguladas o clientes libres? Complejo, pero como industria obviamente estamos promoviendo distintas ideas, sobre todo en el trabajo regulatorio y política pública, y aquí quisiera separar la discusión en una que es bastante poco avanzada y posiblemente sea de mayor largo plazo, y otra más de corto plazo. Primero, aquí hay un problema de diseño institucional, y eso hay que sincerarlo. O sea, estamos haciendo competir a un regulador entre dos decisiones: planificar un sistema más seguro, robusto, resiliente, o mantener las tarifas bajas. Y ahí al final del día, posiblemente desde el punto de vista político, uno siempre va a privilegiar las tarifas bajas. Pero no estamos entendiendo que en el proceso de planificación de la transmisión estamos facilitando también la creación de mercados. Entonces, en la medida que tratamos de mantener tarifas bajas, no dejamos que la transmisión permita la creación de mejores o de mayor envergadura proyectos mineros o proyectos industriales que hoy en día no pueden conectarse por no contar con las redes suficientes en transmisión, o que posiblemente puedan privilegiar otras zonas geográficas, otros países, porque son más costo eficientes en su proceso productivo. Eso es lo primero. Yo creo que esa es una discusión que se ha abordado muy poco y probablemente está en el tintero para el futuro. Y desde el punto de vista reglamentario o regulatorio, veo que también ahí hay un problema desde el punto de vista de cómo es la metodología de planificación y luego cómo es la metodología de valorización. Porque la metodología de planificación está intentando hacer una red más robusta para el cliente final, ciertamente está enmallando el sistema, pero en la metodología de valorización
en la medida que se enmalla el sistema, las redes van transitando hacia un sistema dedicado. Entonces ahí va produciendo una incertidumbre tanto al cliente final, por ejemplo a los clientes libres, como a las transmisoras. Y eso obviamente impacta en la valorización de los proyectos y en cómo se desarrolla el sistema. Entonces, ¿qué se propone, por ejemplo, en el estudio de planificación que hicimos junto con generadoras? Es transitar hacia un sistema en el corto-mediano plazo donde se puedan proponer obras libremente. Entonces, por ejemplo, un generador que necesita la línea de transmisión pueda promoverla y construirla a su propio costo y beneficio. Y eso tiene que convivir también con las obras mandatadas del sistema. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que esto sea costo beneficioso para el sistema? Obviamente no es cargarle todo a la señora Juanita, sino que también permitir peajes por beneficiario, donde convivan estos dos sistemas de planificación libre y mandatado. Eso en definitiva. Ok, muchas gracias. Hemos terminado la ronda que teníamos preparada con preguntas, así que abrimos el espacio para hacer consultas o preguntas aquí de manera presencial o también a través del chat de los que están conectados a distancia. Allá tenemos una pregunta. ¿Me ayudan con el micrófono? Por favor, antes de hacer la pregunta te presentas, ¿sí? Y haces la pregunta. Después vamos contigo, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muy interesante todo el tema de la planificación y el desarrollo del sistema de transmisión. Pero quería preguntarles cuál es el punto de vista de ustedes sobre dos aspectos que creo yo que no hemos conversado, que es el tema territorial y el tema de la permisología. ¿Cómo conversa la planificación y el desarrollo del sistema de transmisión con las demoras que tenemos, por ejemplo, en la obtención de las concesiones eléctricas o de algún otro permiso involucrado con la infraestructura de transmisión? Eso. Gracias. Eduardo, ¿quieres hacerte cargo de la consulta? Sí, sí, efectivamente yo creo que hay, bueno, está la evidencia, ¿cierto?, a la vista. Yo creo que efectivamente ha habido una descoordinación ahí, o una falta de coordinación entre unos organismos del Estado, en el fondo, para efectos de poder internalizar a tiempo, digamos, lo que tú señalas, en el fondo, los temas, digamos, como, en el fondo, la permisología, un poquito la tramitación de los distintos permisos, aumentó, digamos, sus requisitos, ¿cierto?, y por lo tanto los tiempos de respuesta de las distintas instituciones, ¿cierto?, y cómo eso no logró ser internalizado a tiempo en el proceso de planificación. Hoy en día ya lo estamos internalizando, pero en la medida que esto fue levantado, digamos, en particular por las compañías, ¿cierto?, se empezaron a extender, digamos, los plazos constructivos en particular, pero naturalmente que eso genera un desfase, digamos, y una llegada, digamos, tarde con las cosas, porque aquello que se visualizaba, ¿cierto?, como necesidad para el año X, no sé, 2028, por ejemplo, con proyectos se demoraban 24 meses, por lo tanto en el plan, voy a inventar, 2021 no era necesario incorporarlo, ¿cierto? Hoy día con el proyecto demorándose 48 meses, ya llegamos tarde, ¿cierto? Y tendríamos que haberlo planificado quizás el 2020, no sé. Entonces, eso va naturalmente, va a tomar un tiempo en que se retome, y por cierto que creo que hay una labor, digamos, y entiendo el Ejecutivo, digamos, se está haciendo cargo, ¿cierto?, buscando cómo un poquito alinear, digamos, a los organismos del Estado, ¿cierto?, en el tema de permisología, a ver qué, no sé si lo que se está buscando son excepciones, yo diría que más bien lo que se está buscando, ¿cierto?, es cómo agilizar un poco la tramitación de estos permisos para ciertos proyectos. Esperemos que, ¿cierto?, los proyectos de transmisión estén considerados dentro de eso, pero por lo pronto, ¿cierto?, en la planificación lo que nos queda a nosotros es justamente posicionarnos, ¿cierto?, en un lugar, ¿cierto?, desde mayor distancia en el tiempo. Entonces, lo que antes veíamos, ¿cierto?, como el punto, digamos, de análisis para las obras, ¿cierto?, si era 5 años adelante, bueno, habrá que ampliarlo a 6 o 7 u 8 años, ¿cierto?, para efectos de garantizar, de tomar ciertos resguardos frente a esas demoras, ¿cierto?, y naturalmente que esto sea coherente con los plazos constructivos que se consideren para la ejecución de las obras. Mira, que eso es lo que se puede hacer desde el momento, ¿cierto?, más allá de las coordinaciones que están sucediendo naturalmente a otro nivel. Ok, muchas gracias por la respuesta y por la pregunta. Si me ayudan con el micrófono para Pedro Miquel, que está ahí en la segunda fila.
Y aprovechar de decirles que prontamente vamos a dejar disponible el estudio que realizamos con el Centro de Energía de la Universidad de Chile y invitar nuevamente a los que están conectados a distancia que dejen sus preguntas a través del chat. Pedro. Pedro Miquel de Sistema. Tengo dos preguntas. Van a ser muy breves, digamos, la forma que los voy a plantear. La primera pregunta está directamente relacionada con la exposición que hizo Rodrigo, con las recomendaciones directas. Yo lo que entendí allí es que si uno mira la expansión de generación, transporte en el largo plazo, le hace la PELP en el lenguaje de hoy, ahí uno puede identificar las decisiones de inversión que están ligadas a generación, transporte. Y a ese nivel sale como algo muy obvio cuáles son las decisiones que hay que tomar, ¿sí? Pero son decisiones difíciles de tomar. Un ejemplo de eso, en mi opinión, fue cómo se aprobó el proyecto del HVDC. Si hubiéramos pasado por el proceso tradicional, ese proyecto nunca habría salido porque lo habríamos hecho competir con proyectos de más corto plazo. Entonces aquí viene la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estás mirando un tiempo anterior al proceso de planificación regular, donde estás considerando las inversiones? Y segundo, ¿por qué esa recomendación directa termina en la decisión del panel de expertos, cuando una decisión de recomendación directa y estructural? Se le está refiriendo al panel la decisión de sí o no, porque el panel no hace otra cosa. Y entonces todo el esfuerzo inicial de hacer una buena planificación de largo plazo, al final queda la decisión de un grupo de personas, todos calificados, que en definitiva no tienen ese rol. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, parece que te la asocio a ti, Eduardo, es la siguiente. Rodrigo dijo, bueno, bonito y barato. Bonito era calidad de servicio, ¿cierto? Calidad de servicio es un elemento que al final lo percibe el cliente en distribución, el gran cliente, el cliente libre, como le llamemos. Entonces, a mí lo que me llama la atención, si uno está tratando de mirar un cuarto de siglo, que es el 2050, estemos dejando fuera de la perspectiva lo que va a ocurrir en el extremo del cliente. Y el extremo del cliente son sistemas de almacenamiento y generación local. ¿Cómo integrar eso a los procesos de planificación? Porque, en mi opinión, desarrollar infraestructura de redes es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Esas son las dos preguntas. ¿Te parece, Rodrigo, que vayamos con la primera pregunta? Gracias, Pedro. Sí, bueno, respecto, para ser muy puntual, efectivamente nosotros vemos que esta dimensión de las obras urgentes que se materializan por decisiones mucho más estratégicas. De hecho, ustedes hoy día ven que hay tres narrativas de los tres escenarios. Antes, estamos acá con la maldición del... tres narrativas que antes eran 5, ahí tenemos pero que son narrativas de futuro, que no responden a un sorteo de probabilidades. Obviamente se están viendo avenidas y de ahí el carácter normativo de muchas de las decisiones, porque si yo quiero llegar a una meta carbono neutralidad, claro, puedo crear instrumentos de mercado como el carbon tax o el presupuesto, pero al final tengo que estar seguro que voy a cumplir con la meta. Entonces tiene una lógica normativa. Y eso, cuando se genera una convicción previa, nosotros creemos que tiene que estar el espacio de que el gobierno con las instituciones lo predefinan y tenga que ser respetado en todo el proceso. Y se saca, no pasa por panel de expertos. Ese es como para ser súper concreto. ¿Qué sería? Yo creo que cumple su rol en poder ser la instancia de dirimir discrepancias, pero para las otras discusiones, las obras urgentes estructurales debieran ir fuera. Y hay elementos donde yo creo que sí tiene que mantenerse el espacio de poder ver posiciones de distintos actores y además aparentemente una garantía. El tema es que no se entrampe, si al final estamos con un tema muy atrasado, volviendo al tema solo territorial, que creo que es una pregunta bien de fondo. La solución de largo plazo es que nos tenemos que estar todo el país pensando el desarrollo energético, no como con golpes cada 4 años, sino que es una labor permanente. Nosotros estamos ahora viendo con mayor detalle la región del Ñuble y hay una realidad muy compleja en la región del Ñuble y esa región se quiere pensar a sí misma un futuro energético y si eso se está midiendo y se está validando localmente, debiera minimizarse el estrés después de los permisos. Pasa a ser secundario cuando viene de las convicciones, con un entendimiento desde las regiones para que suban. Esto es un proceso como de nacimiento y cultivo de soluciones
Y en el corto plazo, hasta que no armemos eso, haciendo los caminos, que sea una política pública, los pasos, que no estar buscando por dónde pasar por 15 años, es muy complejo. Entonces, hasta que no tengamos eso, hay que ir a las soluciones urgentes y apelar a los liderazgos territoriales y de las autoridades para salir del entrampe, pero en largo plazo, con las comunidades, en los territorios, con las regiones, pensándose su futuro y levantando los proyectos y que sea medio obvio que lleguen y se validen. Sí, ese yo creo que es un poco que me pareció tu pregunta como de mucha trascendencia, ¿no? Ok, gracias Rodrigo. Eduardo, con la segunda pregunta. Sí, sí, yo creo que efectivamente ahí hay una deuda en el fondo respecto al proceso de planificación. Se han hecho intentos naturalmente de ir incorporando esto. No obstante, todavía estamos bajo la lógica un poco conservadora, ¿cierto? De decir, bueno, primero veamos qué pasa con las demandas máximas, ¿cierto? Somos capaces de abastecer, obviemos cualquier tipo de generación que pueda haber, ¿cierto? Abajo. Y luego de tener, comillas, resuelto eso, o sea, o visto que no hay necesidades de expansión para ese efecto, ¿cierto? Veamos qué pasa con la generación local, ¿cierto? Qué impactos pueden haber. Pero es un poquito la lógica todavía. Sistemas de almacenamiento, hoy en día estamos viendo que están de alguna manera con cierta timidez apareciendo en esos segmentos, ¿cierto? Y creemos que va a abrir esa discusión de una manera mucho más evidente y urgente, de todas maneras. Ahora, quizás tomando un poquito la analogía o lo que comentaba el profesor Palma, ¿cierto? El bueno, bonito, barato. Yo también pensaba que el bonito pensé que iba a decir más bien, estaba pensando en que muchas veces la gente, claro, le gusta que la electricidad sea barata, ¿cierto? Y todo esto, pero no, estaba pensando el bonito como en la oposición justamente a la instalación básicamente de línea de transmisión, ¿sí? Que es una realidad que se está sufriendo y que justamente habla también de la otra cara de la moneda de la región de Ñuble en particular, porque claro, los agricultores, ¿cierto? Las entidades productivas de la región sí están ansiosos de que se instalen más líneas, ojalá que lleguen centrales y todo, pero no necesariamente las comunidades quieren lo mismo, ¿ya? Y esa cuestión sí que es un problema bien complejo, ¿ya? Y hablar en la región de la Araucanía, ¿cierto? Que tiene su realidad propia también. Entonces, eso yo creo que, pensando también en lo que decía, ¿cierto? El profe que no tiene que ser machacones cada 4 años, sino una labor permanente, justamente creo que hay que socializar, una labor, digamos, de socialización de aquello, que permita justamente también enriquecer un poco la labor nuestra, ¿sí? Porque a veces nosotros nos convencemos de que hay que llegar al SAIFI de tanto, qué sé yo, el año tanto, y en realidad no necesariamente esa es la prioridad para ciertos territorios en particular, digamos. Entonces, extraño, ¿cierto?, que desde aquí estemos hablando de todo esto, ¿cierto? Y en realidad cuando llegamos, claro, con nuestras líneas planificadas súper bien, todo, con incertidumbre y todo lo que uno quiera, después llegan y no se pueden instalar las líneas. Entonces, yo creo que hay una tarea relevante si es que pensamos en que la infraestructura de transmisión en particular, ¿cierto? Pero naturalmente que va a ser para transportar generación de un lado a otro, digamos, la electricidad, ¿cierto? Va a requerir un despliegue territorial importante, por lo tanto creo que ahí hay una labor que nos compete a todos, ¿cierto? A las compañías, al Estado, para ir un poco difundiendo aquello, ¿cierto? Ir viendo cómo pudiese ser ese futuro, ¿cierto? Del cual hablamos todo el tiempo aquí, ¿cierto? Pero que en realidad para conseguirlo requiere harta pega, digamos, detrás en ese ámbito también. Ya, excelente. Jorge, ¿tú quieres Claudia, complementar? Sí, Dale. quería comentar sobre la segunda pregunta de Pedro, que efectivamente desde Transmisora no vemos que la planificación de la red sea la única solución. No estamos tratando de hacer competir la infraestructura. De hecho, en el 2022 ocurrieron un poco más del 6% de vertimiento de energía solar y fotovoltaica. Si llenáramos de redes de transmisión, aún así habría un vertimiento superior al 1%. O sea, se requiere, por ejemplo, almacenamiento. Pero tampoco podemos privilegiar una única infraestructura, por ejemplo, el almacenamiento del PMGD. El PMGD fue, digamos, promovido con la intención de reducir los grandes transportes de energía y así aumentar la costo-eficiencia del sistema. No obstante, hoy en día hay tanto PMGD más el precio estabilizado que uno diría es posible que la línea hubiese sido más barata y le estoy aumentando artificialmente la cuenta al cliente final. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Andrea Buteman, que es miembro de nuestro directorio, y después vamos a ir contigo, Darío. Voy a preguntar en inglés porque es para el profesor. Profesor. Professor Reinhardt. Sí, Cristian. Yeah. Just in this line that they were talking now,
Sabemos que la energía nuclear, el público estaba en contra de la energía nuclear, parte del público. Así que quería preguntarle, ¿qué pasa con las líneas de transmisión? ¿En Alemania hay alguna posición a eso? ¿Voy a tomar este micrófono de vuelta? Sí, hay una posición en contra de las líneas de transmisión en Alemania. Yo soy una persona que viene en una ciudad, hay infraestructura en torno a la ciudad. Ahora en el campo, si hay una nueva línea de transmisión, está bien. Bueno, ¿cuál es el valor para la pequeña municipalidad? Hay un impacto visual y después la gente normal dice, tiene que ser subterráneo. Así que hay una fuerte tendencia y después al final fue una decisión gubernamental de decir, ok, lo vamos a hacer subterráneo, pero los costos son 5 a 8 veces mayor y subterráneo, y después los granjeros reclaman, subterránea, entonces haces un hoyo en mi campo, ¿por qué no lo ponen aérea? Entonces pueden preguntarle a distintas personas y le dan distintas respuestas, y todas las aplicaciones de obtener los permisos se tiene que decidir en municipalidad tras municipalidad para tener el derecho, y después hay demandas legales, etcétera. Así que demora 10 años. Y eso hace que todo se desacelere, y por eso no hay líneas grandes que necesitamos separadamente. Cada año ahora tenemos costos de más de 1.000 millones de euros. Así que es enorme, sería más costo eficiente construir las líneas rápidamente, pero la democracia toma tiempo. Thanks, Gracias, Cristian. Darío, gracias. Por favor. Si te presentas también. ¿Está encendido? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien, sí. Darío Morales, de la Asociación Chilena de Energía Solar. Bueno, hemos salido con muchos temas a la vista, así que muchas gracias a Transelec y por supuesto al equipo del Centro de Energía de la Universidad de Chile por la oportunidad de conversar. Han aparecido temas que la coordinación entre los segmentos, ¿cierto? Entre la transmisión y la distribución, la generación distribuida, los temas de seguridad, un estándar de seguridad que no tenemos en la planificación, tampoco en la generación, ¿cierto? Tuvimos una discusión de la potencia de suficiencia, que tampoco hay un índice de seguridad. Entonces, se abren muchos temas de conversación, así que ya dan ganas de leer las 280 páginas del informe. Pero quería centrarme en dos preguntas sobre los escenarios, que creo que es un tema extremadamente relevante. El primero, algo mencionó Ángela sobre los escenarios de cola, ¿cierto? Uno siempre puede eventualmente hacer un análisis de riesgo, ¿cierto? Probabilidad de ocurrencia, con todas las dificultades que tiene estimar una probabilidad, con impacto o nivel de impacto de esa ocurrencia. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se imaginan ustedes que uno pudiese incorporar un análisis de riesgo de esa naturaleza para la toma de decisión de cuál escenario finalmente elegir para la planificación? Y la segunda pregunta es que cada actor o cada agente del sistema legítimamente tiene algún interés en esto. Hay actores que tienen legítimos intereses de que se invierta más en transmisión, ¿cierto? Y hay otros actores que legítimamente tienen el interés de que se invierta menos en transmisión para que le disminuya la cuenta final, ¿cierto? En esta planificación, en este proceso que ustedes proponen, donde uno selecciona escenario con obras coherentes, no es llegar y sacar una obra en particular, ¿cierto? ¿Cómo se imaginan ese proceso de poder contestar, ¿cierto?, la selección de los escenarios y que estos intereses legítimos de los agentes confluyan sin necesariamente sacar una obra de un escenario y que esa obra desarme todo el potencial beneficio? Perfecto. Ángela, Rodrigo, no sé si quieren tomar la pregunta. Sí. Bueno, respecto de cómo formar los escenarios, es algo que justamente estamos trabajando. O sea, es desafiante porque tiene ciertas variables, ciertos parámetros que no podemos
definir con claridad cuántos van a ser en 10 años más, pero sí les podemos asignar cierta distribución. ¿Ya? Eso relativamente lo tenemos manejado y hay metodologías para generar estos escenarios, pero hay otras variables que no podemos definir ni cuánto van a valer, ni cuál va a ser la probabilidad de que tengan cierto valor. Y esas son las que entran en esta categoría de la incertidumbre profunda, y que actualmente son metodologías que no se aplican o no se han aplicado históricamente en el sector eléctrico. ¿Ya? O sea, en el sector eléctrico hemos estado acostumbrados, sobre todo en la planificación de la operación, a considerar incertidumbre. Hay metodologías que vienen de ese mundo, pero estas otras son un poco más difíciles y de hecho requieren, esto que decías tú, una etapa en la cual se acuerdan entre los distintos miembros de la sociedad escenarios futuros posibles. ¿Ya? Entonces nuestro, al menos trabajo que estamos desarrollando es cómo podemos combinar estos dos mundos. Y en ese sentido creemos que es importante ponerse en estos casos de cuáles son estos escenarios futuros que quizás tienen muy baja probabilidad, pero pueden tener un impacto súper grande y es necesario anticiparse a ello. Y lo que vemos nosotros es que uno podría tener una planificación siguiendo una metodología más, uno podría decir, más tradicional, donde considera estos distintos escenarios posibles con probabilidades, y después se testean estos escenarios extremos y se ve qué tan robusta es la solución que nosotros obtuvimos frente a esos escenarios. Y de ese análisis poder realimentar el proceso de planificación, es decir, si el sistema no se ha desempeñado como se deseaba, y ahí ese se deseaba viene asociado a estas métricas de seguridad, entonces agregamos ciertas restricciones o quizás identificamos en un proceso más manual qué obras son necesarias para poder cubrirnos frente a esos eventos. ¿Puedo complementarnos más un poquito? Claro. En el documento adelantándonos, sobre todo en el tema de resiliencia? Ustedes saben que resiliencia ya está en la ley, está en los reglamentos, pero ninguno entendemos bien cómo incorporarlo. Entonces, la discusión que ha habido es que, en línea con lo que dice Ángela, la lógica de estándares mínimos no debiera atentar contra la eficiencia económica, porque como modelo de optimización, si uno coloca una restricción, va a influir en los costos, ¿cierto? O lo deja igual o lo deja más caro, lo sabemos todos para mirarlo de manera ingenieril. Y no queremos que suba el precio de la energía tanto. Pero una forma de avanzar es que uno define estándares mínimos de resiliencia y explica bien cómo calcularlo, pero que sea un estándar mínimo. Y con eso logra, con esta lógica de probar los escenarios ex post y retroalimentar si no se cumple, al menos asegurar un piso bien calculado de esos estándares mínimos. Y sobre eso que opere la eficiencia en términos de competencia y señales de mercado. Entonces no es contradictorio, porque yo sé la preocupación de muchos de colocar, todo esto se transforma en algo normal, de que yo hago normativo todo esto, tiene el gran problema de que puede hacerlo extremadamente caro. Y eso al final redunda en que todos paguemos más energía, y especialmente las personas que este tema puede impactar fuertemente en la calidad de vida. Entonces, estándares mínimos nos pareció que un mensaje de base, es como un elemento muy fácil de implementar y con metodologías muy claras. Y sobre eso se puede sofisticar el desempeño económico de la resiliencia, donde capture elementos privados, elementos públicos y que genere bienes y se transa ese bien. Pero el estándar mínimo nos parece súper importante. En la academia, ¿cierto?, hay un mínimo de paper que hay que escribir y otra cosa es el que escribe muchísimos papers, incluso es muy complicado si escribe mucho, porque es sospechoso que escriba tantos papers. Entonces, pero hay como un estándar mínimo, para ponerlo en términos divertidos del mundo académico. Uno diría, este es como el piso, y ese piso era un estándar, y con eso después se puede trabajar en eficiencia económica con señales. Ok, muchas gracias Rodrigo y Ángela, y muchas gracias Darío por tu pregunta. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, teníamos más preguntas, no alcanzamos a responderlas, pero creo que quedaron varios temas que podemos ir desarrollando.
seguramente los vamos a invitar a otros conversatorios, ¿cierto?, para abordar nuevos temas. Y también los dejamos invitados, seguramente ahí Mireia, ¿cierto?, que de nuestra VP de Asuntos Corporativos ya está pensando en nuevos conversatorios de otros temas y los invitamos a que se sigan conectando con nosotros. Agradecerles a todos su presencia, la conversación nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias.